cuando Bitcoin se hizo moneda de curso legal. Digamos, desde que Bukele llegó al poder, ¿verdad? Sí. Yo oía del Salvador cuando era el país más peligroso del mundo, se hablaba de eso. Esa era nuestra fama, Salvador era conocido por eso. Pero, ¿qué les digo? Todo lo que han escuchado o ven en las noticias, pues en realidad está pasando, ¿verdad? Yo le voy a hacer un par de preguntas ahorita. ¿Quién está en Bitcoin hace más de 10 años acá? ¿Okay? No tengan pena, no les vamos a pedir. Pero ¿quién está hace 5 años? ¿Okay? Hace 3 años. Bueno, y así. Pero creo que había un sueño, y ese sueño era que un día iba a existir un país que hiciera Bitcoin moneda de curso legal, ¿verdad? Porque tenía que pasar. La pregunta era ¿cuándo? ¿Y dónde? ¿Verdad? Por ahí habían algunas teorías. No sé si Max, creo que salía hablando en un video donde decían que o que tenía que ser un país chiquitito, ¿verdad? Un país chiquitito donde la economía sería mucho más fácil, porque hacerlo en España definitivamente sería posible, pero hay mucho más lío, ¿verdad? Como ustedes dicen, muchos más problemas. Pero ese sueño se hizo realidad en El Salvador, ¿verdad? El país más pequeño de América, El Salvador, el pulgarcito de América, como a nosotros nos llaman. Y cuando el presidente hizo Bitcoin moneda de curso legal, hizo eso, un sueño realidad para muchas personas del alrededor del mundo, incluyéndonos nosotros que vivimos en El Salvador. Creo que muchos de ustedes seguramente han escuchado la historia de Bitcoin Beach. Está un poco por todos lados, ¿verdad? Nosotros solo somos parte del equipo, pero está Mike Peterson. En los inicios éramos un gran equipo, seguimos siendo un gran equipo, que seguimos trabajando por nuestra comunidad. Pero ese sueño, les voy a contar un poquito la historia, cómo llegó Bitcoin al Salvador, cómo llegó Bitcoin al Zonte, ¿verdad? Bitcoin Beach nace en el 2019, pero nosotros ya veníamos trabajando en nuestra comunidad. Nosotros somos jóvenes que nacimos en el Zonte, que ahora es conocido como Bitcoin Beach, ¿verdad? Que es un pueblito de pescadores donde siempre ha sido, digamos, turístico. Hemos tenido buenas olas para hacer surf. Entonces nuestro turismo ha dependido mucho de eso, el surf. Ya veníamos trabajando con ese sueño de cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes, porque cuando nosotros fuimos niños, el único sueño que teníamos era irnos del país, porque crecimos pensando que nuestro país no ofrecía oportunidades, o que nuestros sueños no se podrían materializar en El Salvador, ¿verdad? Y eso lo escuchamos desde nuestros padres hasta que nos hicimos adultos, y el sueño era salir, ¿verdad? Y siempre hay algo que suele pasar, que la gente suele decir: no, lucha por tus sueños, vos lo podés hacer, ¿verdad? Eso es fácil y eso es lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Pero en realidad nadie nos enseña cómo hacerlo, o nadie nos da una línea para seguir, ¿verdad? Nadie nos da las herramientas que necesitamos para poder hacer lo que nos están diciendo, luchar por nuestros sueños, ¿verdad? Entonces, en esa lucha nosotros entendimos que si queríamos hacer un cambio en nuestros jóvenes, en la mentalidad de nuestros jóvenes, teníamos que darles esas herramientas básicas, como aprender inglés, aprender computación, tener becas para la universidad, enseñarles a soñar. Yo creo que una persona que sueña es una persona que tiene oportunidades, o al menos hay una puertecita de que algo pueda pasar, ¿verdad?
Pero una persona que no tiene sueños, en realidad no hay una razón para levantarse todos los días, ¿verdad? Entonces, y en esa lucha de dar esas herramientas es donde llega Bitcoin, porque en realidad hoy lo vemos, pero cuando llegó Bitcoin a nuestra comunidad llegó como una donación. Alguien se acercó a Mike Peterson, que es nuestro director, nuestro fundador, nuestro mentor. Mike fue una de las personas que puso tiempo en nuestra vida cuando nosotros estábamos chiquitos, y se acercó pidiéndole ayuda porque ellos habían recibido una donación de Bitcoin y no sabían qué hacer. Entonces Mike les ayudó, y en ese proceso esa persona le dice: pero ustedes están haciendo un proyecto en El Salvador, proyectos sociales, si querés te puedo presentar y ver cómo, para ver si esta persona quiere apoyarle, ¿verdad? Y Mike fue a esa reunión y pues no se encontró al donante, ¿verdad? Había un representante del donante que representaba a esta persona, y esta persona le dijo como: mándame, si yo les ayudo, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con esa ayuda? Mándenme una propuesta de lo que ustedes harían con esta donación en Bitcoin. ¿Qué año era eso? ¿Qué año? En el 2019, sí. Y antes del 2019, nuestros proyectos siempre han sido fondeados con donaciones. Familias que compraron casa en el Zonte, que han sostenido nuestro proyecto pagando el profesor de inglés por 6 meses, pagando el profesor de computación por 1 año, o muchas personas llegan y dicen: yo quiero dar una beca a una persona acá, y así ha sido la forma que hemos hecho sostenible el proyecto a lo largo de los años. Pero en esa donación había solo una condición, que cuando nosotros recibiéramos esa donación no lo podíamos cambiar inmediatamente, porque lo más fácil para hacer es... ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Javier. Javier tiene un proyecto, yo le dono Bitcoin, y Javier dice: pero en España nadie usa Bitcoin, o sea, ¿por qué me voy a matar tratando de enseñarle a la gente a que entienda de Bitcoin? Entonces lo más fácil es convertir este Bitcoin a euros, y el proyecto social sigue pasando, ¿verdad? Que es la meta. Pero la condición era esa, que no se podía hacer la conversión inmediata de esa donación, que teníamos que enseñarle que el Bitcoin tenía que hacer ese ciclo, porque a la persona que nos donó, Bitcoin le cambió la vida. Creo que él minó mucho Bitcoin en sus inicios, cuando se minaba en PC, lo compró y se olvidó. Y un día en el 2017, mirando la televisión, se dio cuenta que Bitcoin valía $20,000. Entonces, de esas cosas, de esa suerte que no nos tocó a nosotros, ¿verdad? Que en el 2009 o 2010, creo que muchos de ustedes pues tenían la capacidad de poder haber comprado algo de Bitcoin, ¿verdad? Pero muchas veces también yo siempre digo que me hubiera gustado tener ese amigo, ¿verdad? En esos años. Yo creo que mucha gente de la que compró Bitcoin en ese entonces no era porque lo entendía, sino porque un amigo lo entendió y como: mira, comprá hoy, comprá, un día me vas a dar gracias. Hubiéramos querido tener a Guerrilla como amigo en el 2009. Pero bueno, al final nunca es tarde. Al final lo que hemos aprendido es que nunca es tarde. Siempre estamos a tiempo de comprar. Y cuando se mandó la carta, que para los que no han leído el Bitcoin Beach White Paper, es un documento que es de código abierto, open source, que está en nuestro website, se lo pueden descargar, o en nuestra página de Instagram, nuestro perfil de Twitter, ¿está, verdad? Sí, Twitter.
Bitcoin Beach, ahí aparece el white paper, se lo pueden leer, porque esa fue la guía, ha sido la guía con la que hemos creado nuestra economía circular, ¿verdad? Entonces recibimos esa donación en el 2019. En el 2019 fue un gran proceso de aprendizaje porque teníamos proyectos como de darles premios a los estudiantes por ser buenos estudiantes, por limpiar el río, por limpiar la playa, y recibían premios en Bitcoin. Y existía un negocio que se llama Mama Rosa, donde es una pupusería, alguien me mencionaba las pupusas, donde los jóvenes iban y gastaban esos SAT, ¿verdad? Por pupusas, por una gaseosa o cualquier cosa. Del 2019 fue ese año de aprendizaje bien importante, pero todo comenzó en el 2020 cuando la pandemia llegó y el Zonte, como les mencionaba, vive de turismo. Cuando la pandemia llegó, el turismo se cayó, toda la gente se fue y ahí nuestro proyecto cambió dirección, que en vez de ayudarle a los jóvenes, a los estudiantes, comenzamos a ayudarles a las familias. El Zonte tiene quizás unas 500 familias y las escuelas cerraron, muchas de estas familias no tenían ni para comprar el internet para que sus hijos continuaran las clases o para comprar lo necesario, ¿verdad? Entonces Bitcoin Beach le dio una pequeña donación en Bitcoin a toda la comunidad. Esto se hizo por algunas veces, como cada mes, una serie de veces, y es allí donde nació la primera economía circular en un ecosistema de Bitcoin, ¿verdad? Porque en ese momento la comunidad tenía Bitcoin, pero ahora el reto era encontrar más comercios que aceptaran pagos con Bitcoin, ¿verdad? Porque ahora Mama Rosa ya no daba abasto y comenzamos a poner enfoque, fuerzas, energías en abrir más negocios, un segundo, un tercero, un cuarto, y al final también se va creando ese FOMO, ¿verdad? Que cuando en la comunidad ven que el que tiene una tienda está vendiendo porque hay dinero en Bitcoin, el siguiente dice, yo también quiero, ¿verdad? Y así, cuando se llega a ese punto es cuando todo comienza a pasar, ¿verdad? Entonces en el 2020 comenzamos a ver cosas que parecen bien simples, pero que a simple vista no nos hacemos esas preguntas o vivimos una vida y no nos damos cuenta. Por ejemplo, en el 2020 nos dimos cuenta que el 90% de las familias en el Zonte no tenían una cuenta de banco. El 90% de la gente. Que el 90% de la gente nunca había hecho una transacción electrónica, algo que ustedes hacen acá, una cerveza, una caña, un café. O que los comercios nunca habían hecho un pago digital o recibir un pago digital, ¿verdad? O algo que pasó también que fue bien increíble verlo, fue que las familias decían, yo no puedo ahorrar porque mi salario es muy bajo. Los salarios, creo que ustedes son conscientes que los salarios en Latinoamérica son bajos, ¿verdad? Entonces las familias dicen, no, yo no puedo ahorrar dinero, mi salario no me da para hacer eso, ¿verdad? Pero nosotros comenzamos unos proyectos de construcción en el 2020, donde ahora está Hope House, ahora están las oficinas de Bitcoin Beach, y empleamos familias como parte de ayuda también, ¿verdad? No había trabajo, entonces vamos a emplear, y los salarios obviamente eran en Bitcoin, ¿verdad? Entonces, y esas familias que trabajaban y ahora recibían sus pagos en Bitcoin, al final de la semana, cuando recibían su salario, su pago, los sábados, cambiaban lo que necesitaban cambiar, pero comenzaron a dejar una pequeña parte, porque ahora tenían donde dejarlo, ¿verdad? Entonces, lo que conectamos, ¿por qué quizás nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras generaciones antes no cambiaron su realidad? Es que
una persona que hoy en día, imagínate una persona aquí en España que vive afuera del sistema financiero, que nosotros lo queremos hacer, pero es una decisión, ¿verdad, Guerrilla? Pero una persona que vive hoy, en la actualidad, sin una cuenta de banco, sin la posibilidad de hacer nada. O sea, si vos sacás a Bitcoin de la ecuación, lo que podés hacer sin una cuenta de banco es bien limitado, ¿verdad? No tenés créditos, no tenés nada. O sea, estás excluido, ¿verdad? Entonces, y lo que vimos también es que quizás desde pequeños nos dicen que para ahorrar dinero hay que ponerlo en un banco, porque es el lugar más seguro, ¿verdad? De cabal, ¿verdad? Pero es la realidad, no es solo en España, eso nos lo dicen en todo el mundo, ¿verdad? O sea, eso es educación universal. Entonces, pero si estas familias no han tenido una cuenta de banco, ¿qué es lo que han hecho? Se han gastado en un mes, lo que ganan en un mes se lo gastan en un mes, y ha sido esa rutina, ese ciclo. Entonces lo que comenzamos a ver fue eso, que las familias que decían que no podían ahorrar, ahora podían ahorrar. Que los comercios que nunca una institución financiera había ido a decirles aquí hay un POS para procesar pagos electrónicos, ahora lo podían hacer. Ahora nos damos cuenta que Bitcoin fue y es quizás para la gran mayoría de personas la primera cosa que podemos llamar un activo, que podemos comprar, que podemos participar, que podemos... yo siempre digo esto, que loco es que ustedes pueden comprar Bitcoin acá en España, ¿eh? Nosotros podemos comprar Bitcoin en El Salvador. Una persona en África puede comprar el mismo Bitcoin, una persona en Brasil, una persona en Perú. Y qué loco es que por la primera vez en la historia, nosotros, personas normales, ¿verdad?, podemos tener el mismo acceso que tiene Michael Saylor en Miami, el mismo acceso que BlackRock tiene. O sea, díganme otra cosa, que ustedes y yo tengamos acceso, que BlackRock está comprando, ¿verdad? Nada. O sea, absolutamente estamos limitados, ¿verdad? Entonces, Bitcoin es la oportunidad, igualdad de oportunidad, no igualdad de resultado. Hay que ser claros en eso, pero Bitcoin sí es esa igualdad de resultado que nos permite a todos tener el mismo acceso, jugar con las mismas reglas. Y obviamente Bitcoin representa y va a representar diferentes cosas para todo el mundo, ¿verdad? Yo les estoy contando, para nosotros representa acceso a un sistema financiero. Ustedes me pueden decir, sí, pero en España yo, ¿qué hago yo no quiero gastar Bitcoin? Es como todo el mundo dice, ¿verdad? No, yo sigo a Michael Saylor y Michael Saylor dice que no hay que gastar Bitcoin, ¿verdad? Pero en realidad, quizás, yo no digo que él está equivocado, es una estrategia, pero también hay que gastar Bitcoin. ¿Quién ha estado en El Salvador alguna vez? Solo usted. Por ahí hay otra mano. Creo que se han dado cuenta en El Salvador ahora en día. Bueno, voy a terminar de cerrar con la historia del Salvador. Entonces en el 2020 nos dimos cuenta de esto que les explicaba, cómo la familia, su mentalidad comenzó a cambiar, y comenzamos, en el 2020 surgió un artículo, se escribió un artículo de Forbes, que fue el primer artículo, digamos, más importante del proyecto, que salió a finales del 2020, y ese artículo puso el proyecto en los ojos de mucha gente, ¿verdad? Porque Forbes, escribiendo de que en El Salvador existía un pequeño pueblito que utilizaba Bitcoin como forma de pago, ¿verdad? El siguiente día nosotros teníamos los medios locales tocando en la puerta.
¿quiénes son los de Bitcoin Beach, ¿verdad? O los amigos que trabajaban en los bancos llamándonos, y es verdad que está pasando esto, o sea, sí existe, sí existe. Y comenzamos a tener la visita de personajes que quizás ustedes han escuchado, como no sé si ustedes conocen a Miles Suter. Está Nicolás, que es el CEO de Galoy. Él creó Blink, también los creadores de Blink, que en un inicio él llegó y dijo, ¿qué necesitan acá? Necesitan una wallet. Cuando yo les hablo en el 2019, no sé si se recuerdan, pero Lightning todavía no era una gran cosa. Nosotros cuando comenzamos el proyecto hacíamos todo en on-chain todavía. Una famosa wallet blockchain, ¿verdad? Blockchain se llamaba. Y costaba, y comenzó a ser un reto cuando el precio de Bitcoin en el 2019 estábamos como a $5,000 el precio de Bitcoin. Entonces los fees eran 14 centavos, 15 centavos, 20 centavos, llegó a $3,000 una semana, pero luego el precio de Bitcoin comenzó a subir y los fees comenzaron a ser locos, ¿verdad? La señora que iba a ir a comprar $1 de pupusas le tocaba pagar $2 de fee, ¿verdad? Entonces comenzó a no tener sentido. Comenzamos a utilizar Wallet of Satoshi. ¿Alguien la ha utilizado? Una wallet muy buena. Y comenzamos a hacer un montón de transacciones en Lightning, en Wallet of Satoshi, que Wallet of Satoshi nos escribió como, ¿por qué hay tantas transacciones de Lightning de nuestra wallet acá en esta parte chiquitita de Centroamérica? Y ahí llegamos a un acuerdo que se puso un cajero, los fees se llevó el primer cajero al Zonte, y se hizo un acuerdo con Wallet of Satoshi que los fees, bueno, nos perdonaron algunos fees para sacar dinero del cajero, y comenzamos a tener personajes como Miles Suter también. Jack Mallers llegó en el 2021, y Jack llegó a pasar tiempo con nosotros, a aprender del proyecto que era ese pueblito, ¿verdad? Y Jack, sí saben quién es Jack, ¿verdad? Jack. Entonces Jack es joven, energético. Para mí es uno de los bitcoiners que yo conecto con él. O sea, él explica de una forma Bitcoin que, o sea, habla a un montón de gente, ¿verdad? Para quien no lo sabe, lo deberían de seguir. Jack Mallers, uno de los ponentes, creador también de la wallet Strike, que creo que muy pronto la van a tener aquí en Europa, creo. Ya está, creo, ¿verdad? En España no. Pero en ese año Jack tenía planes de abrir aquí en Europa, ya los tenía, pero fue a El Salvador, y estando en El Salvador, yo recuerdo que estábamos un día hablando, y el Zonte, Jack estaba haciendo un documentario, estábamos haciendo diferentes cosas, y Jack dice, aquí es donde tenemos que ayudar a replicar lo que está pasando en el Zonte, que se pueda replicar en más comunidades, ¿verdad? Y Jack fue ese día a Twitter así como, Strike se mueve a El Salvador, o Strike abre oficinas en El Salvador, Strike ahora es posible para los salvadoreños. Y eso se hizo viral por todo Twitter, ¿verdad? O sea, toda la gente como, ya, vamos, qué bueno. Y eso fue en el principio del 2021, y un día un hermano del presidente le dijo allá como, mira, vení, o sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y pues en ese año Jack trabajó con el gobierno para hacer el anuncio en la conferencia de Miami del 2021, y desde entonces ha sido una carrera de cambios, una carrera de emociones, una carrera de
de transformación. O sea, nuestro país pasó a ser el primer país que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, ¿verdad? El Bitcoin Country, como se dice en inglés, y hemos tenido, o sea, yo creo que todas las personas que han estado en El Salvador, o sea, yo les hacía primero, antes la pregunta, no estaríamos hablando de El Salvador si no fuera por Bitcoin quizás hoy, ¿verdad? Nosotros no estaríamos aquí hoy quizás si no fuera por Bitcoin, ¿verdad? Ha sido, El Salvador se ha convertido en ese pequeño país que está dando, yo antes hablaba de esto, que El Salvador, la gente ni siquiera ha ido a El Salvador, o sea, ni siquiera conoce El Salvador, ni siquiera ha ido a El Salvador, pero ustedes seguramente han visto algo de alguien que ha dicho, el próximo año me voy a vivir a El Salvador. Y eso lo mirábamos con Estados Unidos antes. La gente nunca había estado en Estados Unidos, pero todos sabíamos que Estados Unidos era la tierra de oportunidades, que donde los sueños se hacían realidad, y el sueño americano, y por eso que Estados Unidos tiene las mentes más brillantes de todo el mundo, ¿verdad? No es coincidencia que las millonarios, billonarios, las empresas más grandotas estén en Estados Unidos, porque existía un sueño, y yo creo que todavía existe, pero va para abajo, en decadencia, ¿verdad? Y El Salvador se ha convertido en eso ahora, en un país tan pequeño, pero que está dando un país que tiene esperanza y libertad. Yo lo resumo a esto, no solo para nosotros los salvadoreños, pero también para todas las personas alrededor del mundo que quieren venir a El Salvador para entender qué está pasando. Y muchas de las personas también que llegan para ver cómo pueden echar el hombro y ayudar en cierta forma. Tenemos personas que llegan y dicen, no, yo voy a mover acá mi empresa, yo trabajo en educación, yo quiero ayudar en educación, yo soy, no sé, productor, yo soy programador, pero la gente llega con el ánimo de ayudar, porque creo que El Salvador es ahora el ejemplo que las cosas pueden cambiar, y pueden cambiar para bien, pero también las cosas pueden cambiar para mal, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es que esa optimismo, esa esperanza que quizás solía estar conectada a países como Estados Unidos, Europa, Canadá, muchas personas no la sienten. Ya no la sienten. Y hablábamos antes de eso, que yo donde quiera que voy siempre me gusta hablar con la gente para entender la situación y como ver cómo ¿quieres tener familia? No lo sé, yo no lo sé si me lo puedo permitir, ¿verdad? Una casa, peor, ¿verdad? O sea, cosas esenciales que la gente, bueno, no solo acá, hablo de, esto es lo común ahora, ¿verdad? Y El Salvador se ha convertido, yo creo que los salvadoreños estamos soñando por la primera vez en mucho tiempo que las oportunidades sí existen, que los países sí pueden cambiar teniendo un buen líder que hace las cosas justas por el pueblo, creando las oportunidades para que los ciudadanos se desarrollen. Y esa ha sido la historia. Y ahora bien, se preguntarán qué es lo que El Salvador está haciendo en tema de educación de Bitcoin, ¿verdad? Porque yo creo que para los que han ido, es mentira de decir que todos los negocios Bitcoin es moneda de curso legal y en todos los negocios se puede pagar con Bitcoin. No, ¿verdad? Todavía no, porque lleva tiempo. La educación de Bitcoin lleva tiempo, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, ¿quién escuchó de Bitcoin hace... O sea, mejor la pregunta es esto. ¿Quién compró Bitcoin la primera vez que escuchó de Bitcoin? Sí. Wow. Pero son pocas las personas. Por lo general todos hemos hecho un proceso que escuchamos, pasó tiempo, volvimos a escuchar
Y cuando ya subió, no, entonces compramos, pero un promedio de 2, 3 años, 4, 5 años, ¿verdad? Y yo siempre digo, y ustedes que han crecido con un sistema financiero, que Bitcoin es para nosotros Bitcoin es dinero, ¿verdad? Bitcoin es la última evolución del dinero digital, ¿verdad? Pero ustedes ya usan dinero digital acá. Ustedes ya pagan todo con tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Nosotros, yo siempre menciono esto porque es la realidad. Nosotros pasamos de estar en cash a hacer un salto a Bitcoin. Entonces el proceso en medio es lo que ustedes están viviendo, lo que han vivido en los últimos años. Nosotros no lo hemos hecho, ¿verdad? Y yo les mencionaba que el 90% en el Zonte no tenían una cuenta de banco, nunca habían hecho una transacción electrónica, excluidos de todo. En El Salvador, en el país, nosotros teníamos el 70% de la población sin una cuenta de banco. El 70%. Se parte por qué Bitcoin se hizo moneda de curso legal en El Salvador. Es por eso, una solución para ellos, ¿verdad? Que si bien no lo están usando todavía, o muchos no lo están usando todavía, pero es solo cuestión de tiempo. Y Bitcoin solo se hizo moneda de curso legal hace un poco más de 2 años. Nosotros en el Zonte llevamos desde el 2019 y aún en el Zonte hay algunas personas que dicen, no, Bitcoin es la moneda del diablo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué dicen? Es un decir, ¿verdad? O sea, siempre hay alguien que dice, no, la moneda del anticristo, o hay estafas, ahí te roban el dinero, pero es solo falta de educación, ¿verdad? O sea, pero cuando tenés esa falta de educación en todos los niveles, escuchás y repetís solo lo que el amigo te está contando, ¿verdad? Entonces, yo digo que en el 2019 había un negocio que aceptaba pagos de Bitcoin y hoy vivimos en un país donde si querés, puedes vivir en lo que se dice en un estándar de Bitcoin, que es ganar, gastar, ahorrar en Bitcoin, ¿verdad? Y tenemos muchas personas que han llegado a vivir, que trabajan remotamente, sus salarios son en Bitcoin y viven full en Bitcoin. O sea, puedes pagar desde un hotel, una casa, puedes comprar una casa, puedes pagar la comida en el súper, McDonald's, lo que te imagines, ¿verdad? El teléfono, la electricidad, el agua. O sea, sí se puede. O sea, en El Salvador nosotros sí lo estamos utilizando como dinero, ¿verdad? Y hay muchos proyectos en tema de educación que se han venido haciendo a lo largo de la historia. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado también de algunas instituciones, organizaciones que han surgido en los últimos años, como Mi Primer Bitcoin, que trabaja, su enfoque solo es educación. Está Torogos, DEP, que ellos es un poco más técnico para programadores, desarrolladores. Está Cubo Plus, que es una iniciativa del gobierno. Stacy ha estado bien involucrada ahí también a formar desarrolladores, programadores de Bitcoin. El año pasado hicieron el primer curso. De los que se graduaron, que creo que fueron como unos 12, 15 quizás, ¿verdad? Muchos de ellos ya están trabajando por empresas de Bitcoin, porque la demanda, yo no sé si ustedes lo saben, pero la demanda es altísima. Entonces, ¿quién más tenemos? No Nation, y le voy a dejar aquí a Freddy para que les cuente un proyecto que yo creo que no ha tenido mucha relevancia, pero un proyecto súper importante que venimos trabajando desde el año pasado con el Ministerio de Educación y Mi Primer Bitcoin, que estamos capacitando profesores en las escuelas públicas en tema de educación de Bitcoin, ¿verdad? Entonces comenzamos el año pasado, ¿verdad? Sí.
Sí, como Román bien les explicaba, estamos trabajando hoy por hoy un proyecto que ha venido en preparación desde hace un tiempo, pero estamos trabajando con el Ministerio de Educación de El Salvador y con el primer Bitcoin, que es una institución presentada en la educación. Tuvimos un proyecto piloto, le llamamos, con el Ministerio de Educación, que era lanzar este programa que había trabajado el primer Bitcoin y Bitcoin Beach para llevarlo a algunas escuelas del país, y se hizo este primer proyecto en 3 departamentos del país, en la zona oriental, en la zona central y en la zona occidental. Entonces se trabajó con un estimado de 150 docentes del sistema público de educación. Entonces se hizo una jornada de capacitación donde se creó un material, como ya les mencionaba, donde lleva una serie de clases, una rutina, una guía didáctica de parte del Ministerio de Educación, y pues también el apoyo técnico de ambas instituciones, en este caso Bitcoin y Bitcoin Beach. Y bueno, trabajamos esta primera jornada de capacitación en los departamentos bueno, los nombres son Usulután, Sonsonate y La Libertad. Y luego el objetivo de esta jornada de capacitación docente era que ellos vengan a replicar este conocimiento con los estudiantes. Pero fue un reto porque nos encontrábamos con muchos docentes con comentarios como los que Román les acaba de mencionar, que Bitcoin es una estafa, que Bitcoin ahora tengo, pero más tarde me estoy perdiendo dinero, lo ven de esta manera porque era el primer acercamiento que tenían con Bitcoin. Muchos de ellos ni siquiera habían escuchado la palabra, o sí la habían escuchado solamente cuando el gobierno decide hacerlo de curso legal, pero nunca habían tenido la oportunidad de hacer una transacción, de entender cómo funcionaba. Entonces se hizo este trabajo con 150 docentes y luego llegamos a un total de 2.400 estudiantes que hicieron su primera transacción en Bitcoin. Y aparte de eso, hacer una transacción, pues tener el material educativo que se ha creado con mucho énfasis y con mucho cuidado, y también con la parte pedagógica del gobierno, porque del Ministerio de Educación, perdón, porque lo que se buscaba con este proyecto piloto es incorporar Bitcoin ya en la malla curricular del sistema de educación de El Salvador a nivel medio, ¿no? Entonces ese proyecto piloto pues dio buenos resultados, y este año hemos retomado otra vez el proyecto y ahora lo vamos a llevar a los 14 departamentos del país. Comentarles que por ejemplo, esta semana se está trabajando un departamento de Sonsonate con el resto de docentes que no se había trabajado. Ya trabajamos Santa Ana, Aguachapán, que hemos trabajado alrededor de, bueno, fueron 125 docentes, y ya llevamos hasta ahorita más de 1.100 estudiantes que han recibido su capacitación en Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como instituciones? Primero nos sentamos con los maestros, hacemos una sesión similar, en una posición similar en la que estamos ahorita, hablamos, explicamos, ronda de preguntas, transacciones, etcétera, y luego vamos, acompañamos al docente y vemos el proceso que él tiene con los estudiantes. Claro está que en una sesión de 2 días, que es la que el docente tiene con nosotros, no va a quedar completamente el conocimiento. Ya bien Román les decía, la primera vez que escuchamos de Bitcoin tal vez no nos pareció interesante, no entendimos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con estos docentes, y vamos como un apoyo. Pero lo que sí encontramos es que los jóvenes están como más interesados en el tema, les es más fácil poder hacer una transacción, entienden rápido los temas a nivel general, pero el sueño que en un momento, como Román les decía, comenzó en una comunidad de un país, una comunidad tan pequeña, ahora lo estamos replicando a un país completo, ¿no? Entonces esperamos en este año llegar a más de 17.000 estudiantes del sistema público de educación y a más de 550 docentes, no tengo el número exacto ahorita, pero son más de 500 docentes del sistema público que se estarán trabajando, ¿verdad? Entonces, claro, no es el sistema público completo, les mencionaba que es a nivel medio donde se busca incorporar Bitcoin ya como una materia en la malla curricular, sobre todo en el área de emprendedurismo y en el área de servicios que tienen algunas
áreas de la educación media del sistema público de educación del país. Así que eso ha sido un proyecto bastante gratificante, bastante motivador, y ambas instituciones, Bitcoin Beach y Túnel Bitcoin, pues es un proyecto emblemático que lo estamos llevando en coordinación con el Ministerio de Educación, y es básicamente el proyecto que estamos haciendo hoy por hoy en tema de educación, digamos como el más grande de nuestro lado, pero obviamente siempre seguimos trabajando con pequeños cursos en línea, donde estamos trabajando con jóvenes. Ahorita se está trabajando un grupo de jóvenes también que están recibiendo una capacitación de parte de Bitcoin Beach sobre Bitcoin, ¿no? Entender el tema básico de Bitcoin. Nosotros le llamamos el ABC de Bitcoin, y ahí estamos trabajando siempre con ellos. Súper. Entonces, ¿no preguntas ya o queréis? sí, solo cierro con eso. Sí, no, solo cierro con esto, que es loco que, bueno, yo personalmente no creo mucho en los sistemas de escuela, ¿verdad? Porque en realidad lo que nos están enseñando ahora en día funcionaba quizás hace unos 50 años, ¿verdad? Y pues en El Salvador a veces es bien loco que en las escuelitas más remotas, esto es un proyecto para sembrar semillitas, ¿verdad? Que esas semillas van a germinar y van a crecer, o sea, van a haber frutos, pero esto es a largo plazo, ¿verdad? Entonces sí se está haciendo mucho en tema de educación y lleva tiempo, ¿verdad? Sí, quizás la adopción o mucha gente puede ser un poco más crítica, es solo un tema de tiempo, pero sí se está haciendo para avanzar, ¿verdad? Sí. Un aplauso. Hacer la pregunta, pasaros el micro, por fin, porque si no... ¿Qué tal? Bueno, yo tenía dos preguntas, ¿vale? Una, la primera es, has comentado que hubo una donación, luego la pandemia y no teníais bancarización en el país, ¿no? Si alguien quisiese, como decías, ¿no? Ya extrapolar esa experiencia a otra geografía en la que no hay una donación, no hay una pandemia, pues que estoy parecido si no existe esa donación, no hay esa falta de bancarización y no hay una pandemia, ¿cuáles crees que son los motivos para adoptar o que podría llegar a alguien a una comunidad a interesarse por Bitcoin? ¿Vale? Y la segunda pregunta es, si lo tenéis como medio de pago oficial en el Zonte, ¿cómo gestionáis, igual que ahora nos volvemos locos con la inflación por 2 o 3% en Europa, en Estados Unidos, con las variaciones? 8.9 la oficial el año pasado. Pero claro, cuando tú ves en Bitcoin, ¿no? Y alguien, por ejemplo, estoca mercancía, tiene stock de mercancía que ha pagado y tiene esos movimientos de precio, ¿cómo gestiona, cómo se adapta a la comunidad? ¿O si habéis notado que hay un rechazo a adoptar esa moneda por esa variación de precio? La volatilidad. Eso es. Vale, eso es lo que gracias. Voy a responder primero la segunda pregunta. En la forma, es una muy buena pregunta, porque cuando se habla de Bitcoin, lo primero que nos viene a la mente es que es algo volátil, ¿verdad? Algo que no mantiene su valor. Entonces, claro, es imposible imaginarse el vendedor de la calle, el que vive el día a día, que va a vender sus productos en Bitcoin y que puede tener la resistencia de nosotros, de si el precio bajó, de esperar, ¿verdad? Ellos no lo pueden hacer porque el día siguiente tienen que reinvertir eso, ¿verdad? Entonces, una de las formas en que el gobierno hizo la adopción de Bitcoin en El Salvador es que puso en la misma wallet dos balances, un balance de Bitcoin y un balance de dólar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú como turista estás en El Salvador y le quieres comprar al vendedor de la calle un coco, el vendedor de la calle puede recibir ese pago en dólares. Pero tú pagas Bitcoin, aquí se convierten y ahí le llegan dólares, si así lo desea. Entonces esos dólares nunca cambian. Van a ser dólares mañana, en un mes, en un año. Entonces, en realidad no hay volatilidad, ¿verdad?
desde ese punto de vista. Ahí hay muchos críticos que han surgido, que no es Bitcoin, pero en realidad hay que entender que si vives el día a día no puedes estar expuesto a la volatilidad, ¿verdad? O por ejemplo, yo tengo una empresa de bienes raíces y en bienes raíces 1%, 2% es bastante, incluso cuando estás haciendo la transacción. Entonces lo que se hace, se fijan esta es una forma de hacer un pago más grande, ¿verdad?, para la compra de un inmueble, pero para el día a día el negociante, el comerciante tiene la opción de recibir dólares sin importar si vienen de tu balance en dólares o Bitcoin. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos turistas de todo el mundo, ¿verdad?, de españoles, africanos, brasilianos, que usan diferentes wallets, diferentes carteras electrónicas, y llegan a El Salvador a comprarle al mismo comerciante que puede usar Chivo o Blink o Moon, o por nombrar alguna, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito, que todas las wallets son compatibles entre ellas, ¿verdad? Ahora bien, claro, en esa, sí. La segunda pregunta es, ¿cómo se replica lo que pasó en Bitcoin Beach? Yo creo que ya lo están haciendo acá, tener todos estos bitcoiners acá. Aquí lo único que falta es que el jefe nos deje pagar en Bitcoin. Pero en realidad todo comienza por esto. O sea, no necesitamos crear una comunidad donde puedes pagar todo en un inicio con Bitcoin. No, basta un negocio. Yo siempre le digo a la gente, basta un café, basta una cervecería, donde sabes que si querés, ahí puedes ir a pagar en Bitcoin, ¿verdad? Entonces, que la gente va a decir, sí, pero ¿cómo hago? El fisco, esto, lo otro. Bueno, cuando nosotros lo hicimos, no era moneda de curso legal, ¿verdad? O sea, a veces han escuchado el dicho que es mejor pedir perdón que permiso. Cuando se puede, ¿verdad?, en cosas que hacen sentido. Pero yo sí es una muy buena pregunta, porque nos lleva a que hay que gastar Bitcoin. O sea, eso debería de ser por ley. Yo lo pondría como ley. Si vos querés que yo organice mi meetup, los meetup ahí, yo lo único que te pido es que me dejes pagar en Bitcoin ese día. Y luego obviamente hay que ayudarle al señor cómo se convierte ese Bitcoin a euros si él lo quiere, que lo mejor sería que él se lo quede, ¿verdad? Y luego nos va a dar las gracias, ¿verdad? En unos 5 o 10 años nos va a invitar a beber gratis a todos, pero yo creo que comienza por eso, una idea. A veces las ideas grandotas comienzan bien chiquitito y comienzan entre nosotros. O sea, si nosotros vamos un poco más atrás en la historia, la versión de dinero que nosotros conocemos ahora era diferente, ¿verdad? Entonces, hay comunidades donde el dinero en realidad es un acuerdo dentro de una comunidad. Hay comunidades donde están tratando de recuperar lo que antes se le conocía como el trueque, ¿verdad?, donde intercambiamos valor. Y ese es uno de los problemas, porque el dinero ahora no alcanza, porque para todo necesitamos dinero. En las ciudades es aún más difícil, ¿verdad?, pero en el campo, yo tengo una amiga que vive en Australia y ellos están ahorita tratando de reactivar ese trueque, ese intercambio, ¿verdad? Te doy tomates por pepino por maíz, carne por queso. Entonces, en realidad, comienza por nosotros. Pero si ustedes me dicen que no quieren gastar Bitcoin, tenemos un problema ahí también, ¿verdad? O sea, ahora sí. Yo creo que si queremos ver adopción, tenemos que gastar Bitcoin. Y miremoslo como
Se le cayó algo. Como en el mundo que vivimos nosotros ahorita, nosotros tenemos el efectivo que es a largo plazo, nuestra cuenta corriente a largo plazo, nuestra inversión a largo plazo, o el dinero que está ahí, que ahorramos para nuestro retiro, así es que llegamos, que lo veo duro, pero también tenemos el dinero que gastamos a diario, que en un mes sabes que lo vas a gastar. Entonces en Bitcoin, por ejemplo, es eso. Compren Bitcoin y dejen en Bitcoin lo que necesitan, que está en su billetera fría, que es para ustedes o para sus hijos, para sus nietos, para lo que quieran. Pero también existe el Bitcoin que hay que gastarlo. O sea, hay que gastarlo. Hay que gastar. Si no, esto no tiene sentido. O sea, ¿de qué sirve que todos nos lo ahorremos? Como toda la gente hace con el oro. El oro, dice la gente, no, es la mejor versión de activo. Sí, pero ¿cuántas veces han sacado su barra de oro y van por ahí? Volámele este pedazo. Entonces, yo creo que Bitcoin nos da esa ventaja y comienza por nosotros. O sea, los intercambios, sus servicios. Yo no sé a qué se dedica usted, pero sus servicios es, si me pagan Bitcoin, le hago un descuento. O te tenía que vender esto, ¿por qué no me pagas en Bitcoin y te hago un descuento pequeño? Hay formas de incentivar a la gente a que pague con Bitcoin, a que lo use, ¿verdad? Pero comienza por nosotros. No necesariamente en Madrid va a caer del cielo o Guerrilla se va a convertir en 100 personas. Orange peeling a todo el mundo, ¿verdad? Casi. Tengo una duda. Sí, dale más ritmo a las preguntas. Yo hay muchísimas curiosidades que me muero de ganas de saber y no sé, si me las respondes todas va a durar esto 10 horas. Pero una curiosidad es si están yendo muchos extranjeros a afincarse a vivir en El Salvador. Otra curiosidad es en qué ciudades, si es solo en El Fonte o en todas las ciudades de El Salvador está yendo gente. Otra curiosidad es si todo esto está haciendo subir los precios de la inmobiliaria en El Salvador. Otra curiosidad es saber cómo funcionan los impuestos. Por ejemplo, aquí tenemos el IVA. Solo una era. Pero es que no estás contando cosas concretas que no queremos saber, o yo por lo menos. El IVA o otros impuestos, o sea, el gobierno normalmente quiere cobrar impuestos. ¿Cómo lo van a hacer en un país donde todo funciona en Bitcoin? No sé, todas las preguntas a mí me gustaría mucho saber un poquito. Sí. ¿Se la siente? Ok. Sí, aquí el desarrollo, hay que verlo, el desarrollo lleva cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Como en todos lados. Obviamente los precios están subiendo de propiedades. El Salvador es bien pequeño, o sea, en una hora puedes estar en todos lados, todo queda una hora. Entonces ahorita digamos que lo más concentrado está en el Zonte, Bitcoin Beach, o lo que el gobierno le llama Sur City 1, Sur City 2 y la ciudad, digamos. Y en el oriente, que es donde el gobierno va a construir lo que el presidente presentó como Bitcoin City, que va a estar en la Unión. O sea, digamos que esos son como los 4 polos más fuertes ahorita en tema de desarrollo. El tema del IVA es el 13%. No tenemos impuestos sobre la propiedad nosotros. Eso es algo para que lo sepan. Bitcoin no paga impuestos. Es moneda de curso legal. Eso quiere decir que ustedes pueden moverse a El Salvador o comprar Bitcoin cuando Bitcoin, creo que aquí es considerado un activo, tenés que pagar impuesto de capital, de ganancia de capital. ¿Cuándo se vende? ¿Verdad? ¿Cuánto es? A partir de cierta cantidad sí que tienes que declararlo como un activo. Sí. Y cuando lo vendes siempre. Sí. ¿Y cuánto es ese porcentaje? 19 a 28%. Ok.
En El Salvador no existe eso. Entonces mucha de la gente, de las personas, están llegando y dicen, o sea, voy a pagar el 22, 25 en España, en Estados Unidos el 35 por ahí, en Canadá creo que es como el 30, o me voy a vivir a El Salvador, al final tenemos gente que está llegando a El Salvador por diferentes motivos, o sea, tener un plan B, diversificar. El tema inmobiliario también es algo que aquí en España o en Estados Unidos, yo no sé quién podrá comprar una casa aquí en Madrid ahorita con esos precios. O sea, entonces mucha gente lo está haciendo eso en El Salvador, ¿verdad? Como ese sueño, voy a El Salvador, me lo compro con Bitcoin y lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces mucha gente que suele invertir en bienes raíces, que ahorita dicen, no es el momento para invertir afuera, pero quizás sí en El Salvador, ¿verdad? O también hemos visto gente que tiene capital, que lo tiene en el banco, y cada vez más gente se va dando cuenta que dicen, prefiero tenerlo en un pedazo de tierra en El Salvador que tenerlo en el banco, que cada día va perdiendo. Entonces hay mucho por hablar. Podemos luego seguir, sí. De los turistas que van a El Salvador, de la zona del Sur City, ¿cuáles son los que más usan Bitcoin? ¿Sabes qué nacionalidad usa más Bitcoin cuando llega a El Salvador? Sí. En El Salvador se ha desarrollado un turismo de Bitcoin ahora, entonces yo digo que en su gran mayoría, casi muchas de las personas que llegan van por eso. O sea, se descargan una wallet de Bitcoin, de Lightning, y van con su wallet. Imagínate eso. ¿Quién, así en realidad, quién ha hecho su primera transacción de Bitcoin? ¿Quién ha comprado algo ya con Bitcoin acá? ¿Quién nunca ha hecho una transacción de Lightning? Y eso es lo que pasa. Muchas de las personas que llegan a El Salvador van a hacer su primera transacción de Lightning, su primer pago en Bitcoin, ¿verdad? Imagínate comprarte una cerveza con Bitcoin, ¿verdad? O comprarte el coco con Bitcoin. Y eso era algo que pasó también, que antes los turistas que llegaban y se quedaban en los hoteles y salían a caminar en la comunidad y tal vez encontraban al señor vendiendo cocos y le decían, ¿le puedo comprar un coco? Sí. Pues le puedo pagar con tarjeta, $2. El señor no tiene ni una cuenta en banco. El señor lo miraba como loco. O sea, ahora ese mismo turista llega y le dice, ¿le puedo comprar un coco? Sí. ¿Le puedo pagar con Bitcoin? Claro. Ya está. Entonces, pero yo creo que, porque esto sí es importante, yo he visto mucha gente que dice, no, el Bitcoin es para mis nietos, el Bitcoin es para mí cuando yo esté viejo. Pero la gente cuando llega a El Salvador como que cambia esa mentalidad y dice, no, yo aquí sí quiero gastar con Bitcoin, ¿verdad? Porque se lo estoy dando a la señora que vende en la calle, porque es surreal o porque lo... ¿Ves alguna, o sea, en plan brasileños, argentinos, americanos? ¿Ves una nacionalidad? Este me viene con Bitcoin. ¿De dónde? Yo diría que el turismo más grande que tenemos ahorita quizás es de Estados Unidos y Canadá, porque está más cerca de nosotros, ¿verdad? Pero en realidad tenemos turistas de todos lados, europeos, australianos, hay. Sí, yo quería preguntar un poco a lo que ha dicho él. ¿Qué hizo que el gobierno aceptase Bitcoin? O sea, que os permitiese hacer negocio en Bitcoin, comerciar en Bitcoin. No hay impuestos en Bitcoin, me has dicho. Aquí nos animas a gastar. Aquí es prohibitivo, me refiero. O sea, el gobierno quiere controlarlo todo. Aquí lo quiere penalizar todo. O sea, es totalmente diferente. Entonces el incentivo que podéis tener vosotros, como has dicho, un trueque, etcétera, al final tenemos esa economía básica a lo que tenemos un poco aquí. Entonces, ¿qué incentivo hizo que el gobierno salvadoreño permitiese eso que se le puede escapar al control, por decirlo de alguna forma?
Sí. Es una muy buena pregunta. Yo les decía que el Zonte tenía el 90% de la gente sin una cuenta de banco. En El Salvador existía el 70% de la gente. Entonces, como el presidente lo explicó algunas veces, que Bitcoin Beach demostró y probó que Bitcoin podría ser una herramienta para darle acceso a ese 70% de la gente que no tenía acceso a nada, que estaban excluidos de todo, ¿verdad? Entonces, la idea, nuestro presidente es alguien visionario, alguien que la mayoría de gente tal vez va a ver Bitcoin exactamente. Si la gente tiene control de su dinero, perdemos poder, ¿verdad? Pero alguien visionario lo ve como una oportunidad de empoderar a la gente, ¿verdad? Y todo lo que viene detrás de eso, ¿verdad? O sea, todo lo positivo que El Salvador ha traído a raíz de eso, o sea, temas de inversión, innovación, la narrativa del país cambió, por mencionarte alguno, ¿verdad? Entonces, yo creo que viene de por ahí, de ser visionario, de ver las cosas, de empoderar a la gente, de darles herramientas que realmente puedan utilizar, ¿verdad? Para hacer un cambio real en El Salvador. Entonces, yo de verdad admiro eso, porque cuando la gente cuestionaba ¿por qué Bitcoin? ¿Por qué hacer Bitcoin moneda de curso legal? Porque alguien que quiere lo mejor para la gente lo haría. Alguien que no quiere lo mejor para su gente, es mucho más fácil no hacerlo, porque automáticamente ya sabes lo que puede pasar. Entonces, yo creo que aquí es de aplaudir la visión del presidente y esa valentía de hacer Bitcoin y de ser los primeros, los pioneros en algo que cuando somos los primeros en algo es un proceso de aprendizaje y cuesta, porque no hay un manual que te enseñe cómo hacerlo o no cometer los errores que el otro hizo, sino que construís, aprendés y vas avanzando. Entonces, aquí es, yo diría, mérito al presidente, o sea, de ser visionario, de querer innovar y de querer hacer las cosas correctas por los salvadoreños. ¿Cuál es ahora mismo el coste de la vida en la zona donde tenéis la economía circular? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el salario medio de un camarero, de un programador y cuánto le cuesta comprar una vivienda, un café, cosas básicas? Yo diría que en las partes turísticas un salario promedio va de unos 450 a 500 dólares, quizás un poquito más en algunos casos, pero por ahí anda el salario. Como en todos los lugares, ¿verdad? Hay lugares que son para turistas y hay lugares que son un poco más locales, más económicos, pero una vivienda para alquilar o para comprar. Sí, depende, eso sí depende de dónde y si está en la playa o si está arriba. Quizás en la playa, por ejemplo en el Zonte, es imposible para un local. Pero danos cifras. Que es hasta difícil dar cifras, porque en el Zonte, por ejemplo en la playa ves un apartamento ahora en día te puede costar $300,000 a 600, $700,000 por ahí, $1 millón, o sea, depende. Luego, pero creo que ¿Y en un pueblito pequeño? En un pueblito pequeño, yo digo que podrías conseguir una casita con unos 50, 60, 100
150.000, por ahí. Entonces ahí depende de qué es lo que quieres hacer, ¿verdad? O sea, dónde. Pero nosotros todavía no tenemos, digamos que el mercado inmobiliario bien desarrollado como existe con números reales, ¿verdad? De que aquí te cuesta esto, sino que también hay una expectativa que mucha gente le puede llamar una burbuja, ¿verdad? Pero en realidad es una expectativa porque la demanda es bien alta y la oferta está limitada. Y de ahí es donde la gente dice, las propiedades en El Salvador en realidad van con el precio de Bitcoin. No existe otro lugar, creo yo, donde las propiedades vayan de acorde con el precio de Bitcoin, ¿verdad? O las propiedades de frente de playa, que es el sueño obviamente de todos, son como los Bitcoin, ¿verdad? Son limitados. Entonces al final ahí yo creo que bienes raíces es eso de aquí quiero, aquí puedo, o busco una opción que sea acorde a mi necesidad y a mi capacidad, ¿verdad? Lo hemos comentado un poco antes, el tema de la autocustodia en España a la hora de utilizar las wallets y bueno, sobre todo de custodiar grandes cantidades, la autocustodia en España y yo creo que en Europa es algo muy importante. Es verdad que en El Salvador pues, se ve el uso de wallets que son custodiadas por terceros, pues tipo Clear, Chivo, estas que han mencionado. Y me gustaría saber el punto de vista o si tenéis esta conversación, porque bueno, yo soy defensor de que es verdad que las wallets custodiadas por terceros pues dan un servicio y simplifican mucho las cosas y tal vez es como el dinero que llevas en la cartera, ¿no? Para gastar. Pero no sé si muchas veces cuando pues, en un comercio ponéis una factura o enseñáis a la gente con un sistema de custodia, custodiado por terceros, si aparece gente diciendo, ¿no? Pero el técnico no está hecho para ser utilizado así. O que si tenéis esta discusión a veces, desde el punto de vista de un salvadoreño, pues me parece interesante. Sí, y yo creo que es un proceso, o sea, incluso para nosotros, o sea, yo creo que muchas veces Bitcoin da miedo precisamente por eso, ¿verdad? Porque Bitcoin te da la posibilidad de ser custodio de tu propia riqueza, ¿verdad? Pero ese es algo que no estamos acostumbrados y da miedo, ¿verdad? O sea, ¿quiénes han tenido miedo la primera vez que están usando una cold wallet, ¿verdad? Nos equivocamos en una palabra y que nosotros, si estamos acá, somos ese 3%, 4% más inteligente ahorita a nivel global, ¿verdad? ¡Vamos! Eso era lo que necesitaba escuchar. Imagínate una persona común y corriente que nunca ha tenido acceso a una cuenta de banco, que tú le vayas a hablar ahorita, no, Bitcoin sí, pero cold storage en tus llaves privadas, pero si las perdés, te jodiste, como dicen ustedes. Y la gente te dice, si no me acuerdo ni siquiera de mi teléfono, que le tengo que estar preguntando Entonces creo que a veces tenemos que ser un poquito, nosotros lo hemos vivido, yo siempre voy que Bitcoin, o sea, es el proceso de educación y obviamente hay que enseñarle a la gente a que sea custodio de su dinero, pero en un inicio es mucho más fácil y es súper conveniente y es mucho más amigable poder traer a alguien a Bitcoin descargándole una wallet custodia, obviamente explicándole la diferencia, ¿verdad? Pero yo como maximalista o como educador yo creo que las wallets custodias juegan un proceso muy importante en el tema de educación inicial de un bitcoiner y a veces
esta es otra cosa que a veces cuando vamos a enseñarle a alguien de Bitcoin, no lo compliquemos, hagámoslo simple. Yo les decía si se puede pagar en Bitcoin, porque a veces la mejor forma de entender y enseñarle a alguien de Bitcoin es, te invito a una cerveza, pagala. Y ese proceso, esa es la educación de Bitcoin. A veces es lo que mucha gente, para poner una semillita que luego va a ir y va a estudiar más y se va a ir educando, ¿verdad? Pero si no hay oportunidades de hacer eso, es complicado, ¿verdad? Entonces yo sí creo que las wallets custodias juegan un rol que es importante, obviamente teniendo en cuenta la educación, enseñarle que al final es esto, ¿verdad? Sí, no, si tienes que abrir un canal Lightning a alguien para que empiece una wallet, pues tenemos un problema ahí. Pero no tenés que abrir o sea, la wallet, la wallet ya lo hacen automáticamente. Sí, pero bueno, esta es la custodia, autocustodia. Sí. Está ahí, es el debate, ¿no? Pero yo creo que también se confunde que en Lightning, que tenés que tener tu propio nodo de Lightning, ¿verdad? Muchas veces se suele confundir eso, pero en realidad no lo tenés que tener tu nodo de Lightning. O sea, podés simplemente... Hay debate, ¿eh? No, yo no estoy diciendo, yo creo que sí hay que hacerlo, pero hay que entender también que cuando la gente llega por la primera vez, es ese proceso. O sea, y viene con la educación, viene con el interés, viene de entender. Una vez que entendiste por qué lo vas a hacer, es cuando te hace clic. No porque te lo están diciendo, sino es porque te hizo clic y vos decís, no, esto es lo más seguro para mí, ¿verdad? Pero viene, o sea, es bien difícil que las personas en la primera vez... Nosotros en realidad la primera clase de Bitcoin que damos ni siquiera es de Bitcoin, es de la historia del dinero, cómo el dinero ha evolucionado, cómo funciona y por qué Bitcoin es importante. Entonces, una vez que lo entendemos, entonces comenzamos, ¿verdad? Pero si no entendemos un poco el contexto, estamos en la luna a veces. Bueno, primero gracias por estar aquí compartiendo vuestra experiencia. Lo que quería preguntaros, o sea, Bitcoin nace o como intentar separar el dinero del Estado. Entonces, ¿cómo, y aquí digamos es el caso contrario, ¿no? Como un Estado asume Bitcoin, entonces, de hecho muchos Bitcoiners es un anti-Estado, ¿no? ¿Cómo recibís críticas? ¿Cómo solventáis esa supuesta paradoja, esa dicotomía entre somos un Estado que apoya Bitcoin? O sea, ¿recibís críticas de algún sector de Bitcoiners con que un Estado esté apoyando eso cuando supuestamente Bitcoin lo que quiere es aniquilar el Estado, que es su último extremo? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo veis a Bukele? Bukele, desde el punto de vista que lo veis directamente, yo por de prensa o de artículos, porque ahora parece que hace un buen papel en algunas cosas, pero puede ser que haya tomado una deriva autoritaria en algunos aspectos. Ahora, ¿qué opináis si se puede encontrar algunas acciones de primera causa? ¿Quieres? Bueno, no, buena pregunta. Para mí, yo te la resumo en esto. Para mí, un presidente que hace Bitcoin moneda de curso legal es alguien que para mí tiene mucha admiración, ¿verdad? Porque lo que el amigo decía, o sea, es todo lo contrario. Haciendo Bitcoin moneda de curso legal es todo lo contrario que lo que la gente dice. Le está dando el poder a la gente. La gente tal vez todavía no lo sabe, pero haciendo esa herramienta, poniéndola en la mesa accesible a todos, creo que es el acto más grande que alguien puede hacer en el sentido opuesto a lo de ser autoritario o dictador.
Salvador, como decían en los medios. Aquí el punto es, Bitcoin El Salvador recibió muchas críticas cuando hizo Bitcoin moneda de curso legal, cuando el gobierno implementó Bitcoin valía $47,000 por ahí. Y las críticas fueron bien pesadas, pero no pararon cuando Bitcoin iba para abajo. Y el proyecto de Bitcoin en El Salvador, un fracaso, Bukele, El Salvador, todos los días. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Han visto algún artículo ahorita de Bitcoin en El Salvador, ahorita que ha subido? En la oposición había una campaña anti-Bitcoin. Pero no solo en la oposición, a nivel internacional, o sea, de todo. Pero ahorita no vemos artículos que salgan y digan Bitcoin vale $70,000 ahora y las ganancias de El Salvador creo que ahorita son como de 400 millones. O ahora que BlackRock está comprando Bitcoin, o sea, yo no sé si de verdad entendemos quién es BlackRock, ¿verdad? Pero los que sabemos quiénes son, el poder adquisitivo que tienen, yo creo que esto es, o sea, estamos viviendo un momento donde aquí tenemos que ser protagonistas, todos, y no estar esperando que nos den permiso de hacer las cosas, porque así es como hemos vivido hasta ahorita. Yo creo que Bitcoin es esa herramienta que nos permite a todos poderlo hacer. Ahí tiene él. Vale, para allá y vamos. A ver, por allá. Nadie lo quiere. Bueno, gracias por estar con nosotros. A colación de lo que estábamos hablando con respecto a la gestión que está haciendo Bukele, ¿de alguna manera informa como Estado de cómo está custodiando, cómo está gestionando todos esos Bitcoin que ha comprado, que sigue comprando? Eso por un lado. No sé si hay alguna información por parte del Estado en ese sentido, para que sus ciudadanos sepan qué está pasando con ese Bitcoin. Y por el otro lado, también siguiendo con la gestión de Bukele, a veces nos se le va un poquito la pinza con ciertas infraestructuras. Me refiero, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional o a ese estadio que tienen pensado construir. ¿No es como demasiado exagerado? ¿Cuál era la primera? Por la transparencia al respecto de cómo gestiona las compras de Bitcoin, las custodia y puede estar el ciudadano seguro de que forma parte de su patrimonio. Sí. Y esa era una de las críticas que recibía, de que dónde están estos Bitcoin, pero hace como, ¿cuánto? Unos 2 meses, 2-3 meses, él lo hizo público. Puso la dirección, dijo vamos a mover los bitcoins a esta dirección, a esta wallet, y aquí es público, cualquiera lo puede chequear, ¿verdad? Es una wallet, una billetera fría que dice que tiene. Sí, que sería como la wallet del gobierno, ¿verdad? Pero está ahí, está pública, cualquiera la puede revisar, ¿verdad? Luego con la otra pregunta, imagínate cuando alguien dijo vamos a construir el Coliseo, la gente tal vez le digo, tal vez se te esté yendo un poco muy grande, ¿verdad? O hoy hacíamos el tour del Bernabéu. Y voy a decir, no, exageraron, ¿verdad? Se les va o sea, demasiado, ¿verdad? O sea, demasiado grande, ¿verdad? Es necesario. Pero el Bernabéu se llena, ¿eh? Bueno, tienes que venir a El Salvador. Estado de dinero. Sí.
Entonces, yo creo que yo voy al punto, yo entiendo su pregunta, si es necesario. Yo creo que además es ahí. Además te lo digo porque es como trasladar la voz de mucha gente que me hablaba en ese aspecto en El Salvador. Compatriotas vuestros, no los... Sí, no, pero yo creo que a veces es necesario soñar. O sea, soñar en infraestructura, en proyectos de infraestructura grande que al final se convierten en símbolos como el Bernabéu. Seguramente cuando alguien lo diseñó, lo pensó, seguramente un montón de gente dijo, no es necesario, ¿verdad? Pero ahora tienen gente que viaja de todo el mundo, incluidos nosotros, a pagar, ¿verdad? Y emocionados de ver eso, ¿verdad? Porque se admira no solo la obra, si está lleno de personas o no, sino que en sí, algo histórico, un monumento histórico. Los pueblos yo creo que necesitan identidad, y si no existe pues hay que construirla, y a veces hay que soñar en grande para poder hacer cosas grandes. O sea, yo creo que el mensaje es que somos chiquitos pero podemos ser grandes, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que va a criticar ese aspecto, pero yo no veo nada de malo en querer soñar y tener cosas grandes, ¿verdad? Que sean atractivos. Usted mencionaba la biblioteca. Yo he ido un par de veces y no he podido entrar porque hay siempre una fila grandísima, y por la primera vez en la historia, yo viví en Italia algunos años, en Roma, y por la primera vez en la historia me sentía así, de estar en un monumento en Italia, o sea, haciendo la fila para entrar, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que es emocionante, o sea, y es necesario. Yo sí creo. ¿Usted? Igual. Sí, yo quiero comentar un poco sobre la parte del atentado y el presidente aceptando Bitcoin como medio de pago. Creo que en verdad era una decisión un poco fácil porque El Salvador está dolarizado, ¿no? Es como, ustedes están usando una moneda que no pueden imprimir, Estados Unidos hace lo que le da la gana con esa moneda, y el presidente vio una oportunidad, ¿no? Porque usar una moneda que otro país puede imprimir y puede devaluar como quiera, vamos a comprar nosotros Bitcoin primero y vamos a ponerla legal, y tenemos que conocer el mundo, ¿no? Mira, estamos haciendo esto, apoyamos el proyecto, queremos que va a ayudar a la gente, le va a dar soberanía a la gente, le va a dar poder adquisitivo, no lo va a perder. Y creo que me parece que fue una jugada maestra, y el tiempo lo dirá, ¿no? Pero me parece que tenía todas las cartas sobre la mesa y era una decisión bastante fácil de tomar. No lo sé si era fácil, pero yo creo que se requería de mucho valor y coraje también de querer hacer algo diferente, ¿verdad? Porque hay otros países, yo creo, que tienen una economía dolarizada también, como Ecuador, Panamá, pero yo creo que es una mezcla de diferentes cosas. El Salvador si bien es una economía pequeña, que quizás lo hacía mucho más fácil, ¿verdad?, de poder intentar algo, pero yo creo que aquí lo resumo a eso, que en realidad nosotros no teníamos nada que perder, sino solo de ganar. O sea, ¿qué es lo peor que podía pasar? Escuché que era para facilitar que los que estaban viviendo fuera enviaran remesas a sus familiares sin pasar por los bancos. ¿No está pasando eso? Claro, sigue siendo una apuesta por El Salvador recibe
muchas remesas de salvadoreños que viven en Estados Unidos, y se estimaba que El Salvador paga anual como $400 millones en fees, comisión. Entonces, yo creo que han incrementado, pero es algo que va poco a poco, ¿verdad? Pero yo creo que es una mezcla de diferentes cosas, ¿verdad? De que ser visionarios, un proyecto también ya existía, que había demostrado que sí se podía, que podría ser una herramienta para las comunidades, pero no sé, yo no le quiero quitar esa valentía y esa visión, ¿verdad? De hacer algo totalmente destructivo y que pues nos ha dado a todos un lugar para estar emocionados.